Hola mis hermanos, mis amigos que nos ven, que nos siguen a través de las redes sociales y que comparten con nosotros este día, este mensaje. Queremos decirle que para nosotros la gran familia Jesús del Altísimo es un placer que usted pueda compartir con nosotros este día un mensaje de parte de Dios. Cada vez que estamos predicando, cada vez que nos estamos comunicando con ustedes, lo hacemos con el fin, en primer lugar, de exaltar al Salvador, de exaltar a nuestro Creador, pero también de humillarnos nosotros como pecadores y de promover santidad. Eso es una de las cosas que más anhelamos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y para que otros puedan venir y ser parte de la iglesia del Señor. Hoy quiero introducirme recordando un viejo canto que era bien popular en nuestro tiempo de inicio de la iglesia. Era un canto que era popular entre nosotros y era un canto que decía: me libró de la muerte, del mundo, del mal, no lo olvidaré, yo nunca olvidaré lo que Dios hizo por mí. Recuerdo de niño que ese canto se cantaba mucho en la iglesia y cada vez que los hermanos dirigían en una campaña o en algún culto, ese canto estaba presente. Ese canto dice: me libró de la muerte, del mundo, del mal. Yo no olvidaré lo que Dios hizo por mí. En base a este canto yo te pudiese hacer una pregunta, y es una pregunta que me hago a mí también. ¿Tenemos nosotros esa respuesta clara, lo que Cristo hizo por nosotros? Si yo pudiese conversar contigo y preguntarte, tú que has cantado ese canto, que has cantado coros o canciones que dicen gracias Dios por la cruz, por todo lo que has hecho, ¿estás claro de lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Estoy yo claro de lo que Cristo ha hecho por mí? Esa pregunta, de acuerdo como nosotros la respondamos, vamos a tener una actitud de agradecimiento hacia nuestro Señor. El problema es que en ocasiones nosotros no estamos claros en esa respuesta. En ocasiones nosotros no estamos como muy lúcidos en responder con claridad lo que Cristo ha hecho por nosotros. Sí hablamos de un creador, de alguien que vino a la tierra, pero no estamos claros con respecto a lo que significa lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso yo quiero que hoy tú y yo podamos transitar a través de la palabra, a través de una carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, 3 razones que tenemos para estar agradecidos con nuestro Señor Jesús. Y estas 3 razones son que Él nos libró del poder de la muerte, que Él nos libró de vivir bajo el poder del gobierno de Satanás y Él nos libró de nosotros vivir en una vida de pecado. Quiero que te ubiques conmigo en Efesios capítulo 2. Puedes abrir tu Biblia donde estás y vamos a leer en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, y dice desde el versículo 1 en adelante: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Te invito a que oremos y que digamos: Padre amado, en este momento, delante de ti, delante de tu palabra, quiero exponer la palabra con claridad y que cada hermano, cada amigo que escucha pueda ser movido a buscar más de ti. Gracias Dios por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra. Ilumíname, Señor. Guíame, Espíritu Santo de Dios, en cada palabra, cada cosa que voy a decir, y quiero honrarte a través de ella. Permite que este sea un tiempo de adoración y de alabanza a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, tu mente y mi mente en ocasiones sufre de laxus, de lagunas mentales con respecto al lugar y la condición que antes teníamos de haber sido llamados por nuestro Dios. Esto trae como consecuencia vivir una vida no agradecida delante de Dios. Cuando no recordamos de dónde venimos, vivimos una vida sin agradecimiento delante de Dios, pensando que muchas veces es por nuestros méritos, por tus méritos, por los míos, por los cuales Dios nos ha escogido. Pero la realidad
es que Dios nos ha escogido por su puro y santo amor. Él nos ha escogido en su voluntad. Y yo quiero que nosotros podamos ver hoy, en este día, yo te invito a que a través de estos 3 versículos que hemos leído, nosotros podamos ver por qué tú y yo debemos vivir agradecidos delante de nuestro Señor. Nuestro Padre, nuestro Dios, el Espíritu Santo, el Señor Jesús, han hecho por nosotros cosas tan especiales que nos llevan a vivir agradecidos delante de Él. Y lo primero que entonces nosotros vamos a ver es que hoy debemos vivir agradecidos delante de nuestro Señor Jesús porque Él nos libró del poder de la muerte. Hace unos meses atrás estaba conversando con una periodista, una mujer que ha dedicado su vida a la fotografía, a tomar con su lente, a capturar momentos históricos en países que están pasando situaciones difíciles. Estuvo en Haití, estuvo en Colombia, ahora está en nuestro país, aquí en Venezuela. Y ella me contaba que en una ocasión, estando en Haití, vio que unos niños corrían por unos camiones que estaban llegando del ejército y ella se agacha y comienza a tomar unas fotografías. En ese momento siente a alguien que le toca por la espalda y ella lo quita porque piensa que le están interrumpiendo su trabajo. Le vuelven a tocar más fuerte, ella no hace caso hasta que al final siente que la alan del cabello. Y resulta que cuando ella se levanta se molesta, pero en ese instante ve que donde ella estaba acaba de pasar un camión del ejército a alta velocidad. Ella al ver esa situación se voltea y al verlo al hombre que la había levantado, sin conocerlo, sin saber su nombre, se lanzó sobre su cuello, le abrazó y le agradeció, porque este hombre literalmente le había salvado de la muerte. ¿Sabes qué? Algo mayor hizo Jesús por ti y por mí. Algo mayor hizo nuestro Redentor por nosotros. Y por eso te invito a que leas nuevamente conmigo el versículo 1 que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo da un mensaje a los hermanos de Éfeso y les está hablando que ellos habían estado muertos. Y él explica que todo el que no ha abrazado el Evangelio está muerto. En algunas traducciones, si tú ves algunas traducciones, vas a conseguir que esta primera frase, y Él os dio vida a vosotros, no aparece. En el original no está. Sabemos que nosotros que leemos Reina Valera aparece ahí, no está mal tampoco que aparezca, pero en la intención original del autor lo que él quiere decir es, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa buena noticia de que Él os dio vida a vosotros aparece más adelante en el versículo 4 o 5, pero al principio el apóstol Pablo está recordando a los hermanos de Éfeso que ellos estaban muertos. Una declaración no muy agradable. A ti y a mí no nos gustaría que nos dijeran, tú estás muerto. Es algo como chocante. No quiero que me digas eso. Pero quiero, hermano, que puedas ver que el apóstol Pablo le está diciendo algo a los hermanos. Tienes que estar agradecido, hermano, porque tú estabas ¿cómo? Tú estabas muerto. Esta palabra que se usa aquí es la palabra necros. Y necros puede ser entendida en varios sentidos. Uno de esos sentidos puede ser hablando de la muerte física, pero en este contexto no está hablando de muerte física. Estos hermanos estaban, como decimos aquí en Venezuela, estaban vivitos y coleando, todos sus sentidos al día, su respiración, tenían signos vitales, tenían vida. Ellos no estaban muertos físicamente, no habían estado muertos físicamente, pero entonces, ¿de qué muerte está hablando el apóstol Pablo? ¿De qué muerte les está diciendo que ellos habían salido? Hermanos, si le está hablando es de una muerte espiritual. Una muerte espiritual, la cual encontramos nosotros en Génesis 2.17. Si quieres puedes ir a Génesis 2.17 y vas a encontrar que dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán y Eva recibieron una instrucción. Ellos no la cumplieron. Nos estamos yendo más o menos 7,000 años atrás. Pero en ese momento el Señor dio una instrucción a Adán y Eva y ellos no la cumplieron. Y por eso el Señor dijo, si tú, el Dios creador dijo, si tú comes de ese árbol ciertamente morirás. Y desde ese momento, todo ser humano que ha nacido ha venido con esa muerte espiritual, una naturaleza pecaminosa que hace
que el hombre tenga una inclinación al pecado y no una inclinación ante Dios. En conclusión, todo hombre nace muerto espiritualmente y su vida lo refleja. Esta palabra necros me gusta como hace alusión también a lo ineficaz, a lo incapaz que es un cuerpo inerte de tomar alguna acción frente a la situación en la que está. Y aquí quiero que podamos ir reflexionando. Cuando tú y yo estábamos muertos, tú y yo, sin la obra del Evangelio y del Señor Jesús, no podíamos hacer nada. Porque un cuerpo inerte no puede por sí solo venir a la vida. Solo obtenemos vida en nuestro Señor Jesús. Quiero que puedas ver el texto conmigo. Puedes ir ahí a la segunda parte. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quiero que podamos ver algo de gramática de manera rápida, y es que usa el artículo en, no por. No está explicando por qué ellos estaban muertos, está diciendo en qué esfera ellos vivían. El pastor MacArthur nos explica que este en nos hace ver dos esferas en las cuales viven los muertos espiritualmente. No está diciendo que eres muerto porque estás en delito, no. Ya tú estabas muerto y por estar muerto ahora vives en delitos y pecados. Es claro que las razones de la muerte espiritual de un hombre no son sus pecados. Esa es la consecuencia que él obtiene por la situación que vivía. Y me imagino que los hermanos de Éfeso podían pensar, los hermanos de esta iglesia podían pensar y decir, cuando nosotros estábamos en idolatría, ahí estábamos muertos. Esa era la consecuencia de haber estado muerto. Pensar que por tener un gran templo, que por tener la diosa, por tener muchas cosas, nosotros estábamos bien. Pero eso era estar lejos del Señor. Y quiero que puedas entender esto porque todo hombre ha venido muerto en su naturaleza pecaminosa. Pero para ti y para mí, ¿qué pudiese ser estar muerto en nuestros delitos y pecados? ¿De dónde venimos nosotros? Esa muerte espiritual nos llevó a hacer muchas cosas, cosas que de repente nos avergonzamos delante de Dios. Pero Dios nos ha perdonado. Él dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y es fiel y justo para perdonarte a ti que de repente estás escuchando y todavía no has entregado tu corazón al Señor. Él es fiel y justo. No hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Pero ve la intención del apóstol Pablo, como le está diciendo a los hermanos, ustedes estaban muertos. Y por eso vivían en esa esfera de estar en sus delitos. Esa palabra hace referencia a lo que es desviarse al error, a la transgresión y de manera voluntaria. En el sentido original, ellos estaban muertos en un camino desviado del camino correcto. En su naturaleza pecaminosa, su inclinación siempre iba a estar hacia el mal. Esta palabra hace referencia también a resbalón, a caída. Y es que todo hombre muerto espiritualmente vive caído, vive sin estar en el camino correcto, porque esa es una consecuencia de la muerte espiritual. Estar caminando de espalda a Dios. Y el apóstol Pablo quería que los hermanos vieran que ellos habían estado ahí, caminando de espalda a Dios, pero tú y yo también estuvimos ahí. La segunda palabra que se usa es la palabra amartía. Es la palabra que más se usa para hablar de pecado. Y esto en el original hace referencia a cuando iban a cazar con arco, que no daban en el blanco, en lo que querían hacer. Y es que es imposible que alguien pueda dar en el blanco sin haber sido resucitado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Errar o perder el blanco es el significado de esta palabra. Como cuando nosotros vemos esta palabra, Dios tiene sus estándares, Dios tiene lo que Él quiere para nosotros. El problema es que tú y yo no podemos llegar hasta ahí si no es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que nos da vida a nosotros, el que aún siendo nosotros pecadores, nos trajo a la vida. En Efesios 4:13, más adelante, el apóstol Pablo escribía y dijo, nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el estándar, pero no podemos llegar a ese estándar sin la ayuda, sin la convicción de que tenemos de nuestro lado al Señor Jesús.
Un cadáver tiene sus propias características. Tú ves un cadáver y sabes cómo es un cadáver, es inerte, no puede moverse. Lo mismo sucede con un muerto espiritual. Un cadáver espiritual tiene su característica y es que él no va a amar al Señor, no puede amarlo porque él no tiene la capacidad de poder venir a Cristo por sus propios medios. Necesita el Evangelio, necesita la persona de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Pero ahora te tengo una buena noticia. La buena noticia es que a través de Cristo recibimos esa vida que es por gracia y por la guía del Espíritu Santo podemos caminar en la verdad. Si yo te preguntara, ¿tú estás vivo o estás muerto? Si tú me preguntaras a mí, Abisai, ¿tú estás vivo o estás muerto? ¿Cuál sería mi respuesta? Si hablo de mi vida física, estoy vivo. Me pueden tomar el pulso, la tensión, estoy respirando, estoy vivo. Pero para hablar que estoy vivo espiritualmente, también se refleja a través de cómo vivimos delante de Dios. Esto es sumamente importante en la vida de todo cristiano. Al nosotros obtener la vida en Cristo, cuando obtenemos esa vida en Cristo, esto da paso a una segunda razón para nosotros estar agradecidos con nuestro Señor. Y es que la segunda razón que veremos hoy para vivir agradecidos con Jesús es que nos libró del gobierno de Satanás. El Señor Jesús, cuando nos dio vida, nos libró de ese gobierno que antes tú y yo vivíamos, que es el gobierno de Satanás. Un muerto vive bajo el gobierno del príncipe de la muerte. El versículo 2, y quiero que vayas al versículo 2, dice, en los cuales anduviste en otros tiempos. Y entonces explica, a mí me gusta mucho cómo el apóstol Pablo es tan pedagogo y explica y dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando tú perteneces a algún país, yo pertenezco aquí a Venezuela, si tú me ves de otra parte, tú perteneces a algún país, es implícito que el gobernante que esté en ese país te afecta directamente a ti con sus decisiones, con sus planificaciones. Este gobierno que nosotros tenemos, lo que planifica, afecta a las personas que están bajo el gobierno de ellos. Y esto también sucede en la esfera espiritual. Satanás, que es el príncipe de mentira, él ha dictado en el mundo los valores y los preceptos, los parámetros por los cuales el mundo se rige hoy. Por eso dice la Biblia, tú anduviste en ese tiempo antes. Y cuando tú lees el versículo dice, tú has vivido así, siguiendo la corriente de este mundo. Satanás ha puesto una corriente en este mundo de pensamiento que va de espalda a Dios. Y cuando tú vivías muerto, vivías bajo ese gobierno. Tienes que agradecer a Dios porque Dios, a través de Jesús, te sacó de ahí, de ese reino o de ese gobierno. ¿De quién? Del enemigo. Cuando nosotros vemos hoy las noticias, vemos ideología de género, vemos legalización de droga, vemos legalización de aborto. Encontramos cada día personas que hacen cosas que uno dice, pero ¿qué pasa con la humanidad? Y es porque la humanidad está como, según la palabra que dice, ellos habían seguido o están siguiendo la corriente de este mundo. Cuando nosotros vemos todas esas cosas, cada día es más fuerte lo que Satanás está inoculando en la humanidad y en su mentalidad. La Biblia dice en Juan 10:10, el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto debe llevarnos a poder ver que tú y yo, que somos cristianos, igualmente vivíamos bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás. Vivíamos bajo la corriente, caminando en la corriente de este mundo. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que orar para que otros vengan y salgan de ese gobierno ¿de quién? De Satanás, a través de la gracia de nuestro Señor Jesús. Por eso debemos ser agradecidos porque el Señor nos sacó de ese gobierno. Y dice la Biblia
conforme al príncipe de la potestad del aire. Y tú me pudieses preguntar, ¿quién es ese? No entiendo quién es ese. Bueno, ese es ¿quién? Satanás, el cual es identificado en la Biblia como el príncipe de este mundo, el príncipe de mentira, y debemos entender lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, tu vida, antes que fueses resucitado en Cristo, antes que tuvieses la vida que Él te dio, tu gobernante era ¿quién? Satanás. Quiero que puedas ver en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, puedes buscar en tu Biblia, hacer la anotación, dice, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandeciese la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Él es quien, dice la Biblia, es el Dios de este mundo. Y Colosenses 1, 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Quiero que lo veas así. Cuando estabas muerto, vivías en el reino de ¿quién? De Satanás. Ahora, a través de Cristo, te ha trasladado al reino de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Vivir bajo el gobierno de Satanás es fatal. Satanás, él quiere ofrecerte muchas cosas. Quiere ofrecerte fama, dinero, pero eso va en contra de lo que Dios tiene para ti y para mí. Quiero que puedas ver que la Biblia dice que ese es el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Y esos son los que voluntariamente caminan tras lo que el maligno les está presentando. El maligno les está ofreciendo cosas y ellos están caminando ahí. Tú y yo, ¿bajo quién? ¿Bajo qué gobierno estamos viviendo? ¿Bajo qué gobierno vives tú? ¿Bajo qué gobierno vivo yo? Este mundo y su príncipe ofrecen muchas cosas, pero tienes que saber qué es lo más importante. El Señor permitió que el apóstol Pablo escribiera y dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, la Biblia nos enseña que los resucitados en Cristo no somos ya de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo, por eso no podemos amoldarnos a este mundo. Debemos vivir agradecidos, porque el Señor nos rescató de ese mundo, de ese gobierno de Satanás y nos ha llevado a vivir para Él. Quiero que puedas reflexionar y ver que si tu vida está gobernada por el Señor, el fruto del Espíritu tiene que ser evidente en ti y en mí. El fruto del Espíritu tiene que ser evidente en el que vive bajo el gobierno de Cristo. Pero el que vive bajo el gobierno del príncipe de la potestad de este mundo, que es Satanás, es evidente también las obras de la carne en su vida. Con esta pregunta nos introducimos en el último recordatorio para vivir una vida más agradecida con nuestro Señor Jesús. Y la tercera razón que hoy veremos es que vivimos agradecidos con nuestro Señor Jesús porque Él nos libró de vivir una vida llena de pecado. Quiero que leas conmigo el versículo 3 que dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Me gusta que el apóstol Pablo ahora se incluye. Por eso ves, antes venía diciendo vosotros, vosotros, ahora dice nosotros. Se incorpora porque él está consciente de que todo el que vive muerto en sus delitos y pecados bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno que está operando en este mundo, no puede dominar su carne. Y todo ese va a ser ¿qué? El que dice la Biblia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. No está hablando aquí solo de deseos como muchas veces pensamos que son cosas muy, muy malas, porque en el mundo en que vivimos como que colocamos unas cosas más malas que otras. No, es el deseo de ir en contra de Dios. Mentalizarnos para pensar que lo que nosotros tenemos es mejor que lo que Dios tiene para nosotros. Pero quiero, hermano, que puedas ver que 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 nos dice, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, es precioso ver
como la Biblia nos dice en la segunda parte de este versículo, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Será que nuestros deseos están alineados a la carne o están alineados a los deseos de Dios para nosotros? Lo que tú y yo deseamos, ¿por qué lo deseamos? ¿Cuál es el anhelo de nuestro corazón? ¿Será que si hemos sido resucitados con Cristo, que si ya vivimos bajo el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo en nuestras vidas, el señorío de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesús, ¿será que nuestros deseos van a ser conforme a la carne? Es imposible. Esto es algo que es consecutivo. Tienes la vida en Cristo, ahora ya eres gobernado por el Espíritu Santo, por el Señor Jesús, por el Padre, y ahora en tu forma de actuar, en tu vivencia, tus deseos, tus pensamientos tienen que estar alineados con Él. Y como te dice, hay una lucha y hay que derribar esos argumentos y esa altivez que se levanta ¿contra qué? Contra lo que Cristo, contra lo que Dios tiene para nosotros. Pero eso hay que llevarlo cautivo a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y al final ese texto, ¿cómo dice, mis hermanos? Léalo conmigo, dice, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sabes qué? El Señor nos ha librado de vivir una vida de pecado. Y la consecuencia de vivir esa vida de pecado es que el que vive esa vida de pecado es recipiente de la ira de Dios. En el día del juicio, por nuestras obras vamos a ser juzgados, no para salvación, sino para recibir esa condenación para los que no han venido a Cristo y recompensa para los que estamos en nuestro Señor Jesús. Pero hermano, puedes ver esto. Somos el que no viene a Cristo. ¿Es hijo de qué? De ira, de juicio. Va a ser hijo que va a ser juzgado y condenado por vivir en esa vida de pecado, por no abrazar el Evangelio, por estar con esa mente rebelde delante de nuestro Señor. Y al final dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por medio de Cristo, el apóstol Pablo les recuerda a los hermanos, ustedes antes eran así, pero ya no. Y por eso yo no puedo terminar este mensaje sin leerte los versículos que vienen que dicen, pero, este pero quita todo lo primero y permite ver, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, versículo 1, en nuestros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es lo que hizo Cristo. Nos dio vida cuando estábamos muertos. Cuando estábamos muertos, nos dio vida. Ahora, a vivir agradecidos delante de Dios. Y vivir agradecidos es rendirnos ante Él, porque nos dio vida. Nos libró del poder de Satanás, del gobierno de Satanás, y nos libró de vivir una vida llena de pecado. Al ver lo que Jesús hizo por nosotros, ¿qué nos corresponde hacer a ti y a mí? Jesús ya hizo su parte. Ya el Señor hizo lo que le correspondía hacer y sigue haciendo por nosotros, intercediendo, sigue, pero ya Él hizo su parte. ¿Cuál parte harás tú y haré yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo que yo te digo es que debemos vivir una vida de agradecimiento hacia nuestro Señor, porque Él se entregó por ti y por mí. No podemos perder de vista de dónde nos sacó. No podemos perder de vista lo que Él hizo por nosotros. No podemos perder de vista lo que Cristo hizo por ti y por mí. Tú y yo éramos cadáveres, inertes, y Él nos dio vida.
No olvides que vivíamos bajo el gobierno de Satanás. Nos movíamos en la corriente de este mundo creyendo que nosotros éramos buenos, que nosotros estábamos bien. Pero Él nos sacó de ahí y nos trajo al gobierno de su Hijo Jesucristo. Y esto fue posible a través de la cruz. Y Él nos justificó. Nos justificó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Seguimos en esa lucha todos los días de parecernos más a Cristo, esa santificación progresiva todos los días. Pero ya no viviendo en pensar en los deleites de nuestra carne, sino en complacer, dar gloria y honra a nuestro Señor. Ahora no vivimos por nuestras concupiscencias o nuestros deseos carnales, sino demostrando el fruto del Espíritu en nuestras vidas. El reto de todo cristiano es poder vivir agradeciendo a Dios. Esto se demuestra en una vida rendida en obediencia, día y noche, cada segundo a nuestro Señor, buscando que sea que comamos o bebamos, todo sea para la gloria de nuestro Señor. De consagración, de vivir en santidad y en comunión. Debemos buscar agradecer, diciendo con nuestra forma de vivir, viviré agradecido a mi Señor, porque yo nunca olvidaré lo que Dios hizo por mí. Padre, gracias por lo que hiciste por mí. Me uno con mis hermanos a darte gracias, Señor. Y también a pedir perdón, porque muchas veces no somos agradecidos, porque aún muchas veces ni recordamos lo que tú hiciste por mí. No lo recuerdo, Señor. Te pido perdón por esto y te pido que nos ayudes, que me ayudes a poder ver cada día lo que tú hiciste por mí. Te doy infinitas gracias, Señor, porque eres un Dios de amor, de misericordia, y has pensado en nosotros. Pero también eres un Dios que en el día final dará, Señor, a cada quien según haya sido su obra. Te doy gracias, Señor, por la salvación que me has dado, que es un regalo inmerecido, pero que tú, en tu misericordia y tu bondad, lo has dado. Permite que mi vida sea agradecida a ti, Padre. Y ayúdame, Espíritu Santo de Dios, a poder vivir en ese constante agradecimiento para ti. Gracias por lo que hiciste, Señor. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mí y por salvarme. Permite que si alguna persona, Señor, quiere venir a ti, pueda decirlo en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén.